Vamos a hablar un poco acerca de la isquemia arterial aguda. Tenemos que entender como concepto que básicamente es la interrupción súbita o subaguda, ya vamos a ver, de la irrigación arterial de los miembros inferiores. Tenemos que entender un concepto esencial que es básicamente que el tiempo es músculo. Tenemos una ventana terapéutica para actuar aproximadamente de 6 horas. Esto es una urgencia vascular quirúrgica. Así que tenemos que identificar la lesión urgente, identificar la clínica esencial y revascularizar y anticoagular lo antes posible. Así que hablamos un poco de la etiología. La causa principal es la trombosis, la arteriopatía obstructiva crónica, como su nombre lo indica. Son pacientes añosos, muchas veces fumadores, con factores de riesgo cardiovasculares, que bueno, forman un trombo, son placas ateromatosas calcificadas muchas veces y pueden tener un desencadenante fijo como la utilización de drogas, el vasoespasmo y estados de hipercoagulabilidad. Y luego tenemos la embolia, que ya da un cuadro un poco más abrupto, en donde no hay vasos colaterales y ahí sí tenemos 6 horas exactas como límite. Y este se da básicamente por la fibrilación auricular. Como todos sabemos, la fibrilación auricular genera trombos que se disparan y afectan principalmente a los territorios vasculares eh, que se llevan un gran porcentaje de la irrigación. Y uno de ellos son los miembros inferiores, ya sea por las arterias femorales, popliteas. Eh, y caso similar sucede con la endocarditis, que dispara focos sépticos embólicos. Así que bueno, tenemos la clínica esencial que inicia con la 6P de arriba hacia abajo, aproximadamente, más o menos. Obviamente esto no es exacto, pero es la secuencia clínica. Pain es dolor, inicia con dolor, palidez, sensación de frío, eso es poiquilotermia, parestesia, un hormigueo, y ya acá, ya en este terreno, ya arrancamos a considerar la inviabilidad del miembro, que vendría a ser la ausencia de pulso y la parálisis. Ya cuando hay parálisis, ya tenemos que considerar la amputación. Se pueden utilizar en casos dudosos de viabilidad, se pueden utilizar agujas para palpar, digamos, la percepción profunda de dolor, pero bueno, considerando si tenemos un paciente que ya nos habla más de 5 o 6 horas el cuadro y hay parálisis, muchas veces en este punto se prefiere el punto de corte y hacer la amputación. ¿En qué tenemos en cuenta para evaluar la reversibilidad o la irreversibilidad? Como dijimos, el tiempo. El tiempo, si está el vaso previamente sano, muchas veces esto es un problema, porque el vaso previamente sano nos está hablando de que el cuadro es embólico y la ausencia de circulación colateral nos habla de que es un cuadro agudo, muy agudo, a diferencia de un trombo que como sabemos genera circulación colateral y lo que va a hacer, nos va a dar quizás un margen de 1 o 2 horas más, quizás, porque amortigua un poco mejor el proceso. Como hablamos recién, la arteriopatía obstructiva crónica sería. Entonces, eh, una vez comprendido la clínica y la etiología, vamos con el diagnóstico. Los antecedentes y los factores de riesgo, como dijimos, en la embolia, la fibrilación auricular, la endocarditis, pacientes obviamente ya internados probablemente, eh, o antecedentes de factores de riesgo cardiovasculares, pacientes fumadores, añosos, eh, pacientes eh, con antecedentes de trombos en otros sitios, pacientes con bypass cardíaco. Estos son pacientes, digamos, polivasculares, ¿no? Muchas veces tienen un trombo a nivel de carótidas, a nivel de si tienen antecedentes de accidentes cerebrovasculares, de accidentes transitorios. Hay que tenerlos en cuenta porque son pacientes, como decimos, polivasculares y podemos pensar más en un trombo. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Con la historia clínica, el examen físico, evaluamos siempre los signos vitales. Esto, obviamente, ni hablar que esto es una emergencia y hay que hacer un ABC, evaluando los pulsos generales, los signos vitales, la tensión arterial. Y el diagnóstico
lo hacemos con el ecodoppler color. ¿Qué pasa con el Doppler color? Es diagnóstico, ubica la lesión y evalúa la velocidad de flujo. Eh, el gold estándar es la arteriografía, es diagnóstica y terapéutica, te permite con el mismo procedimiento diagnosticar la lesión y hacer un stent. Esto es esencial, diferenciar. Muchas veces en los exámenes aparece como pregunta cuál es el gold estándar y uno piensa que es lo que más se utiliza y no. Lo que más se utiliza suele ser el Doppler color, pero bueno, la arteriografía es terapéutica también. ¿Y qué tenemos de tratamiento en estos pacientes? Hay que anticoagular de forma urgente. Iniciamos un bolo inicial con heparina. Ustedes saben, la heparina tiene acción prácticamente instantánea. Damos un bolo inicial de 80 unidades internacionales por kilo de peso y luego una infusión continua de 18 unidades internacionales kilo hora. Y acá tenemos lo que vendría a ser la revascularización o la restauración del flujo. Y tenemos tres opciones fundamentales. Tenemos la embolectomía con una sonda Fogarty que va a estar indicada más que nada en un émbolo con un vaso sano, como dijimos. ¿Y cómo se hace? Introducimos la sonda y una vez que la sonda atraviesa el trombo, que tiene que estar bien delimitado, el émbolo, inflamos el balón. Cuando inflamos el balón, atraemos hacia nosotros el trombo y lo retiramos. Generalmente son lesiones que están localizadas, son pacientes, como decimos, que estos no son polivasculares y se benefician de esta conducta terapéutica. Después tenemos lo que sería el bypass quirúrgico. Esto es el opuesto, la situación contraria. Cuadros subagudos, de una evolución quizás un poco más lenta, no son tan súbitos como en los casos de émbolos. Y estos son los pacientes que mencionamos polivasculares, con antecedentes, típico paciente de 65 años, fumador, etc. Estos pacientes se benefician de un bypass quirúrgico porque lo que hacemos es que utilizamos, por ejemplo, una vena safena, se llama la vena safena invertida, y hacemos un bypass femoropopliteo con esta vena. Entonces, estos pacientes son pacientes con trombos extensos, muchas veces calcificados, recorren literalmente desde la femoral hasta la poplitea. O sea, estos pacientes no podemos hacer una embolectomía, no se van a beneficiar de ello. Y por otro lado, tenemos el tratamiento endovascular, que no muchos centros lo tienen, centros especializados, en terapias vasculares sí. Y acá tenemos la trombólisis in situ, que vendría a ser es un método mínimamente invasivo, que colocamos alteplasa y se coloca un stent. Esto también, lo mismo. Tiene que ser una lesión focal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una lesión alargada, no se beneficia este tratamiento. El stent se va a trombosar igualmente. Entonces, lo mismo. Son trombos bien delimitados, focales, bien localizados, y hacemos la trombólisis dirigida con la colocación de stent. Es mínimamente invasivo y esto es esencial porque hay pacientes que son de alto riesgo quirúrgico y no lo podemos someter al quirófano. Son de alto riesgo quirúrgico y anestésico. Quizás hay pacientes añosos con múltiples comorbilidades que no se van a bancar la cirugía ni la anestesia y por ahí preferimos este método endovascular. Detalles a tener en cuenta, esenciales. El síndrome compartimental post-revascularización. ¿Qué quiere decir esto? Hablando más desde la fisiopatología, tenemos que entender que cuando ocurre un evento isquémico, aunque sea de corta duración, 4 horas por ejemplo, tenemos que entender que aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando reperfundimos tenemos que cuidar la reperfusión y hacerlo con cuidado, porque al estar aumentada la permeabilidad se genera edema, y con este edema, consecuentemente la aponeurosis muscular es inextensible. Entonces, ¿qué sucede? Un síndrome compartimental verdadero. Acá la única forma de diagnosticarlo sería que el paciente nos va a referir un dolor, hay un dolor a la movilización pasiva del miembro, a la extensión pasiva, y con una aguja y un manómetro evaluamos si tiene más de 30 milímetros de mercurio. Esto es un síndrome compartimental, se hace una fasciotomía, como todo síndrome compartimental, y liberamos la tensión. Porque si no podemos tener una isquemia secundaria. Una isquemia secundaria es la revascularización, así que hay que tenerlo en cuenta. Siempre después de revascularizar, controlamos pulsos, evaluamos presiones al tacto,
Eh, También tenemos que tener cuidado con la reoclusión del vaso. Muchas veces después de anticoagular o una mala anticoagulación pueden quedar émbolos o trombos difuminados, digamos, y puede haber una reoclusión. Y la embolización distal. Muchas veces cuando se manipula mal la sonda o se utiliza métodos un poco más caóticos, lo que suele suceder es que se disparan microtrombos a lechos, digamos, más distales, y esto es lo que vendría a ser la microembolias, digamos, lo podemos decir. Así que bueno, esto es esencial, una técnica cuidadosa para evitar estos acontecimientos. Y bueno, con esto quedamos básicamente como cierre general. La, Básicamente la trombosis es la causa más frecuente. La clínica de las 6 P son las que tenemos que tener en cuenta. Ahí como están mencionadas en la imagen, de arriba hacia abajo, generalmente es la secuencia clínica y es una urgencia. Y tenemos 6 horas de ventana terapéutica. Heparina y restauración de flujo. Cada paciente se va a beneficiar de un tipo específico de técnica de acuerdo a su contexto clínico.